Esta es una foto de un preparado histológico de médula espinal, es decir, un órgano del sistema nervioso central, donde se puede distinguir la sustancia blanca y la sustancia gris. Y acá, que después lo vamos a mostrar mejor, un componente de ese sistema de conductos que contiene líquido cefalorraquídeo. Fíjense cómo el aspecto de la sustancia blanca y de la sustancia gris no tiene nada que ver con blanco y gris, ¿sí? Vamos a ver, como siempre, basofilia y eosinofilia. En el caso de la sustancia blanca, como tiene muchos lípidos provenientes de esa membrana plasmática del oligodendrocito, van a generarse espacios, ¿sí? Porque esos lípidos durante la preparación histológica se pierden. ¿Estamos? Y en el caso de la sustancia gris, lo que voy a tratar de buscar son los somas neuronales. Bueno, eso lo vamos a trabajar en otra parte, no en este video. Fíjense que acá tengo otra vez, con otra foto, esta parte es la sustancia gris, este es el conducto central de la médula, que está formado por estas células, o mejor dicho, revestido por las células ependimarias, y esta es la sustancia blanca. Ahora vamos a hablar de las células de sostén del sistema nervioso periférico. Una de ellas es la célula satélite. Estas células están rodeando a los somas del sistema nervioso periférico, es decir, ¿en qué órgano las encuentro? En los ganglios nerviosos. Entonces, en un ganglio nervioso hay muchos somas y esos somas están cubiertos por células satélite. Fíjense, esto que nos interesa muchas veces comparar, este es el soma de una neurona, este es el núcleo, y este que se ve bien marcado es el nucleolo. Fíjense, estas son las células las células satélite, que son más chicas que el núcleo de la neurona. Esa comparación ya la hemos analizado. ¿Sí? Bien, entonces cumplen funciones de sostén y aislamiento a los somas en los ganglios. La otra célula del sistema nervioso periférico de sostén es la famosa célula de Schwann. Bien, y acá hay algo que muchas veces genera confusión, que es lo siguiente. La célula de Schwann puede formar dos cosas: la vaina de mielina o la vaina de Schwann. ¿Sí? Así lo define con esos nombres el Génesis, por ejemplo. En otros libros no aparece el nombre de vaina de Schwann, por ejemplo, pero bueno, lo importante es ver cuáles son las dos disposiciones. Eso, como siempre, es un concepto muy importante en histología: la disposición. Entonces, la célula de Schwann lo que va a hacer es, la célula de Schwann está dibujada en amarillo y el axón en celeste. La célula de Schwann va a ir girando alrededor del axón, o mejor dicho, de un segmento de axón. Otra vez, como el oligodendrocito, la célula de Schwann es más corta que el axón. Entonces, para que un axón sea mielínico, voy a necesitar muchas células de Schwann, una a continuación de la otra. ¿Qué va a ocurrir? Que la célula de Schwann va girando alrededor del axón en forma centrífuga y le va dejando muchas capas de membrana plasmática. Esas capas de lípido forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. También voy a encontrar que entre célula de Schwann y célula de Schwann se produce un engrosamiento del axón que se va a llamar otra vez nodo de Ranvier. Estos son los axones mielínicos del sistema nervioso periférico. Pero, tanto en el central como en el periférico, los axones pueden ser mielínicos o amielínicos. En el sistema nervioso periférico, cuando el axón es amielínico, también se relaciona con la célula de Schwann.
pero de otra manera muy diferente. Fíjense que acá otra vez tenemos en amarillo la célula de Schwann y en celeste a los axones. Pero acá aparecen varios axones, ¿sí? Entonces, la disposición que está ocurriendo es algo así. Si esta es la célula de Schwann, el axón se introduce en una especie de invaginación longitudinal de la célula, ¿sí? Es decir, que va a tener mucha menos relación o cantidad de lípidos asociados a ese axón. Además, cuando la disposición entre la célula de Schwann y los axones es esta, puede haber varios axones asociados a una sola célula de Schwann, a diferencia del esquema del axón mielínico, donde tengo una célula de Schwann para un segmento de axón. Entonces, en el sistema nervioso periférico, los axones nunca están desnudos, siempre están asociados a células de Schwann, formando la vaina de mielina o formando la vaina de Schwann. En el sistema nervioso central, los axones amielínicos están desnudos, entre comillas. ¿Por qué? Porque no están asociados a ninguna célula en particular. Acá tenemos otro esquema con más detalle. Fíjense, este es el axón en amarillo, esto son dos pedazos de célula de Schwann, ¿sí? Formando las numerosas capas, y este sería el nodo de Ranvier, en medio de dos células de Schwann, ¿sí? Acá tenemos para comparar la formación de la vaina de mielina en el sistema nervioso central y en el periférico. ¿Qué me interesa distinguir? ¿Cómo se llama la célula que forma la vaina de mielina, oligodendrocito o célula de Schwann? Y las relaciones, las disposiciones. Un oligodendrocito para varios segmentos, una célula de Schwann para un solo segmento. Otra cuestión que es muy interesante es estudiar el tejido conectivo que se asocia al sistema nervioso. Y acá, otra vez, va a ser distinto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, el tejido conectivo que se asocia al tejido nervioso está dado por tres membranas que son las meninges, ¿sí? Las meninges son tres membranas que se llaman dura madre, aracnoides y pía madre, ¿sí? En este esquema tenemos un hueso, las meninges y acá en gris el tejido nervioso. Esto era la definición del sistema nervioso central, porque decíamos que el sistema nervioso central eran los componentes envueltos por un estuche osteo-meningeo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Vamos a empezar por la dura madre. La dura madre es la meninge más externa y está formada por tejido conectivo denso no modelado, tejido conectivo común. Bien, la dura madre va a formar un revestimiento que envuelve a todos los órganos, pero también se mete entre distintas partes de los órganos para formar tabiques, que se llaman os del cerebro, tienen distintos nombres, pues iremos viendo lo que hace falta. Fíjense si alcanzan a distinguir. Esta es una disección anatómica en que el hueso, los huesos del cráneo fueron cortados horizontalmente, sacaron al cerebro, el encéfalo, pero dejaron a la dura madre, que va a estar formando parte de ese estuche pegada al hueso y también formando estos tabiques internos. Y se alcanzan a ver acá, en algunas partes de
la dura madre, hay excavaciones, y esas excavaciones son muy interesantes y muy importantes. Se llaman senos de la dura madre o senos durales. Horrible. Bueno, los vamos a ver en este esquema. Este es un corte coronal, ¿sí? Que pasa de un lado al otro. Cuero cabelludo, hueso, en rosa está la dura madre, esto es el tejido nervioso, ¿sí? Esta es la aracnoides. Lo que vamos a mirar ahora son dos cosas. Uno, que en el cráneo, donde está el encéfalo, la dura madre está pegada al hueso, ¿sí? Esto no ocurre en la columna vertebral. En la columna vertebral, la vértebra está separada de la dura madre por un espacio que se llama epidural. Esta es una diferencia importante. Si bien la médula y el encéfalo son parte del sistema nervioso central, la relación de la dura madre con los huesos es distinta en el cráneo que en la columna. En la columna existe el espacio epidural o peridural, que es conocido porque allí se aplican anestesias, por ejemplo. Bien, eso con respecto a la relación de la dura madre con el hueso. La otra cosa que me interesa mirar ahora es el seno de la dura madre. Los senos de la dura madre son espacios en el espesor de la dura madre que están revestidos por células endoteliales y contienen sangre venosa. Es decir, la sangre que llegó al encéfalo o a la médula espinal por arterias y la irriga formando capilares, a nivel de la salida de esa sangre, las venas que están en el encéfalo van a ir desembocando, como se ve acá, en los senos. Es decir, que el seno venoso funcionalmente es una vena, porque contiene sangre que ya irrigó al encéfalo. Pero histológicamente la pared de esa vena es muy distinta a la pared de las venas del resto del cuerpo, ¿sí? Además, en esos senos de la dura madre, en algunos, pero sobre todo en este, que es el seno sagital, que está en la hoz del cerebro, hay muchas de estas vellosidades aracnoideas. Eso lo vamos a estudiar después, pero tienen una importancia muy grande en el drenaje del exceso de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, esto por ahí quedó un poco confuso, después lo vamos a ir aclarando, pero piensen que la dura madre contiene a estos senos que contienen sangre venosa, que desaguan la sangre que irrigó al encéfalo, pero además cumplen una función muy importante en el drenaje del exceso de líquido cefalorraquídeo. La otra meninge que sigue es la aracnoides. Esta ya no está formada por un tejido conectivo común, sino que es un tejido conectivo muy particular, que tiene incluso otro origen embrionario que la dura madre. Está formada principalmente por células, ¿sí? Es un tejido conectivo muy celular. Lo que tiene de particular es que se une, por un lado, a la dura madre y por otro, a la pía madre, pero generando estas columnitas o trabéculas que forman un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo. Este espacio se llama subaracnoideo y es muy importante por varias cosas. Contiene líquido cefalorraquídeo, después vamos a ver cómo llega ahí el líquido cefalorraquídeo, y también contiene o deja paso a las arterias que van a irrigar al tejido nervioso y las venas que desaguan la sangre que lo irrigó. Bien, la tercer meninge
La tercera meninge es la pía madre. La pía madre acá está dibujada en verde. Fíjense que es una lámina muy delgada, tampoco es un tejido conectivo común, es un tejido conectivo de origen ectodérmico, muy celular, se parecen muchas cosas a un epitelio. Son tejidos conectivos muy particulares, acá no tenemos que buscar la composición típica. Fíjense que la pía madre está adherida al tejido nervioso y es la única que se mete en el espesor del tejido nervioso acompañando a los vasos sanguíneos que se introducen en él. Esto es muy importante porque acá tenemos otro esquema. Fíjense el hueso, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Acá es esta laminita que envuelve a las arterias y cada vez se hace menos conspicua, se va como desarmando, porque después las arterias se transforman en capilares y los capilares ya no están envueltos por pía madre. Pero esta pía madre es el único tejido conectivo que hay entremezclado con el tejido nervioso. Eso es muy importante porque es una diferencia de cómo se dispone el tejido conectivo en el central y en el periférico. El tejido conectivo del sistema nervioso central está dado por las meninges, que son envolturas, y de esas tres, solo la pía madre se hace profunda acompañando a las arterias. Ahora vamos a pasar al tejido conectivo que se asocia a los órganos del tejido nervioso del sistema nervioso periférico. Y acá lo que tenemos es, en los ganglios nerviosos, el tejido conectivo forma cápsulas, ¿sí? Y es un tejido conectivo denso no modelado común, otra vez. Eosinófilo con fibras de colágeno. En este caso tenemos un ganglio nervioso, fíjense cómo se ven los somas de las neuronas, y la cápsula que acá está un poco desprendida incluso, pero se ve bien que es formada por tejido conectivo denso, no modelado común. Entonces, cada ganglio es un órgano que tiene tejido nervioso en el interior, ¿sí? Que va a tener somas, va a tener axones que pasan, porque estas neuronas siempre están formadas también por un axón, va a tener células satélite, ¿sí? Tendrá las células de Schwann que acompañan a esos axones, y por fuera tiene una cápsula de tejido conectivo denso. Lo que vamos a ver también es el tejido conectivo que se asocia a los nervios. Y acá es un tejido conectivo que está estructurado jerárquicamente. ¿Qué vamos a tener? Fíjense, esto es un corte transversal de un preparado histológico de nervio. Estos son los axones individuales, ¿sí? Cada axón individual está envuelto ¿por quién primero? Por la célula de Schwann. Ya sea un axón mielínico o amielínico, va a estar asociado a célula de Schwann. En este caso son axones mielínicos. Envolviendo a esa célula de Schwann, tengo un tejido conectivo muy delgado que se llama endoneuro. Que lo teníamos dibujado acá. ¿Se acuerdan que este era el axón con las células de Schwann? Esta laminita es el endoneuro, con fibras reticulares, fibras delgadas muy finitas, ¿sí? Como se ve, el nervio va a estar formado por varios fascículos. ¿Qué es un fascículo? Un grupo de axones. Entonces, cada fascículo va a estar envuelto por un tejido conectivo muy particular que se llama perineuro. El perineuro es muy importante porque no es un tejido conectivo común.
es un tejido conectivo formado por células que están unidas entre sí, como si, con proteínas que son parecidas, muy parecidas a las proteínas de unión del tejido epitelial. Esas uniones, además de la constitución histológica de los capilares que están en este nervio, van a formar una barrera de permeabilidad también que se llama barrera hematoneural. Entonces, hablando del sistema nervioso, hablamos de dos barreras. La barrera hematoencefálica, que es del sistema nervioso central, y la barrera o vaina neural o hematoneural, que es del sistema nervioso periférico, que protege de ciertas sustancias a los axones. ¿Sí? Entonces, el perineuro es importante porque forma la barrera hematoneural. Y rodeando, envolviendo a todo el nervio, tengo un tejido conectivo denso no modelado común que se llama epineuro. En el diccionario, la figura 15 muestra esta organización, ¿sí? El nervio está envuelto por epineuro, los fascículos envueltos por perineuro y los axones asociados a la célula de Schwann envueltos por el endoneuro. Me hace ilusión que comparen esto con el tejido conectivo asociado al músculo esquelético, donde también habrían distintas envolturas que envolvían a la célula individual, al fascículo o al órgano. Con respecto a esto, a veces habrán escuchado cuando compran una carne que dicen la carne tiene mucho nervio, ¿sí? ¿A qué se refieren? A estructuras duras. Bueno, los nervios, cuando se cocinan, se endurecen por el colágeno del epineuro, ¿sí? Eso es lo que le da esa textura particular a los nervios de la carne. Esto como para relacionarlo con algo conocido, ¿sí? Bien. Por último, quiero que vean otro video, cuyo enlace les dejamos acá, que hace una comparación entre algunas características del sistema nervioso central y del periférico.